Mi padre le regaló un palo a mi hija por su cumpleaños, diciendo que los regalos caros eran solo para los otros nietos. Todos se burlaron, pero unos minutos después tomé venganza por mi hija. Sabía que mi padre era egoísta, pero esto era diferente. Sofía había estado esperando su 10º cumpleaños durante meses. Tenía una lista de deseos que incluía una bicicleta, materiales de arte y posiblemente una nueva casa de muñecas. Valeria y yo organizamos una gran fiesta, invitando a familiares y amigos cercanos. Las decoraciones estaban listas, el pastel estaba preparado y Sofía estaba radiante de alegría. Mis padres llegaron eventualmente, aunque tarde. Mi padre entró con su aire habitual de autosuficiencia, mi madre siguiéndolo detrás. No llevaba ninguna bolsa de regalos ni una caja bien envuelta. Sostenía una rama áspera y algo dañada en la mano. Un palo. Sofía lo miró desconcertada. ¿Qué es eso? Mi padre se lo extendió. Tu regalo de cumpleaños, dijo con una sonrisa. La habitación quedó en silencio por un pequeño momento. Los invitados soltaron algunas risas incómodas. Mi hermana Carla y su esposo intercambiaron miradas divertidas. Mi madre dejó escapar una risa suave y tensa. Sofía dudó antes de aceptarlo, sosteniéndolo como si fuera a morderla. No lo entiendo. Mi padre dio una palmada. Los regalos caros son solo para los otros nietos. Y luego soltó una carcajada profunda y apasionada, como si acabara de contar el mejor chiste de su vida. Carla soltó una risita. Su esposo sonrió. Incluso algunos de nuestros invitados más ingenuos dejaron escapar risitas corteses, sin saber qué estaba pasando. El rostro de Sofía se arrugó. Se volvió hacia mí y hacia Valeria, con voz baja. ¿Por qué dice eso el abuelo? Valeria la abrazó y le acarició la espalda. Pude ver cómo apretaba la mandíbula, como siempre hacía cuando se contenía. Yo no me estaba conteniendo. Me volví hacia mi padre con una voz baja. ¿Qué demonios te pasa? Él se encogió de hombros, totalmente despreocupado. No mereces mi respeto, Guillermo. Tú lo sabes. ¿Por qué debería gastar dinero en tu hija? Las risas cesaron de inmediato. Varias personas se movieron incómodas, dándose cuenta de que habían reído de algo que no era un chiste. Vi rojo. Los años de sus juegos mezquinos, favoritismos y manipulaciones interminables se derrumbaron sobre mí en ese momento. Pero en lugar de explotar, hice algo diferente. Sonreí. Luego me levanté, caminé por la habitación e hice algo que hizo que la cara de mi padre cayera por primera vez esa noche. Tomé un cuchillo. Por un breve instante, la habitación contuvo el aliento. No de manera violenta, no iba a hacer nada loco, pero de una forma que indicaba que algo estaba por suceder. Me volví hacia el pastel del que Sofía había estado hablando maravillas y corté cuidadosamente 2 rebanadas perfectas. Una para ella, una para Valeria. Luego me volví hacia mi padre. Ya no eres bienvenido aquí, dije. Silencio. No del tipo incómodo, no del tipo desagradable. Un silencio profundo y perturbador se instaló en las paredes, recordando a todos que algo había cambiado irreversiblemente. Durante 30 minutos, nadie habló. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana. Ni un solo invitado. Y luego, justo cuando él sintió que tenía la ventaja, decidí ponerle fin a esto de una vez por todas. Nadie habló durante 30 minutos. Mi padre se sentó con los brazos cruzados, su sonrisa apagándose al darse cuenta de que nadie venía en su defensa. Mi madre permaneció muda, mirando hacia su regazo. Carla evitó el contacto visual. Los invitados se retorcían nerviosos, inseguros de qué lado tomar. Sofía se sentó junto a Valeria, picoteando su pastel con pequeños mordiscos temblorosos. Ya no estaba llorando, pero tampoco estaba feliz. Ese fue el golpe más devastador para mi espíritu. Mi padre finalmente se recostó y soltó un bufido. Guillermo, ¿estás hablando en serio por un chiste? Mantuve mi voz calmada. Humillaste a mi hija en su cumpleaños frente a todos. No fue un chiste. Él puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Tiene 10 años. Lo olvidará en una semana. Sofía levantó la vista. No, no lo hará.
Su rostro se crispó y por una fracción de segundo noté algo en sus ojos. Algo parecido a la duda. Pero luego desapareció. Jesús, murmuró. Esta familia se ha vuelto débil. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie. Vete. Él soltó una risa dura. ¿Me estás echando? ¿Qué pasa con tu propio padre porque no gaste dinero en tu mocosa? Valeria también se levantó. Sí, vete ahora. La tensión era insoportable. Mi madre finalmente levantó la cabeza para mirarnos, con los labios apretados. Parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Carla bufó. Oh, vamos, papá solo estaba. La interrumpí. ¿Crees que está bien que trate a Sofía como basura pero que tus hijos lo reciban todo? Ella se encogió de hombros. Tal vez si no fueras tan. No la dejé terminar. ¿Sabes qué? Estoy harto de fingir. Seamos honestos. Papá nunca me respetó y está bien. Siempre te ha preferido a ti y a tus hijos. Bien. Pero ya tuve suficiente de hacer que Sofía se sienta inferior. Esto termina hoy. Mi padre negó con la cabeza y empujó la silla hacia atrás. Increíble. El complejo de víctima lo tienes tú. Me acerqué más. ¿Complejo de víctima? Entraste a la celebración del cumpleaños de mi hija y le entregaste un maldito palo, riendo sobre cómo solo compras regalos para los hijos de Carla. Eso no es un chiste. Eso es ser un viejo egoísta y amargado. Por primera vez, no tuvo respuesta. Solo se quedó allí, con la boca dura y el puño apretado. Me volví hacia mi madre. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte ahí sentada y dejar que haga esto? Ella dudó. Luego, en un tono más suave de lo que esperaba, dijo, no sabía que iba a hacer eso. Ese fue el momento en que todo cambió de nuevo. Mi padre la miró, sus ojos endureciéndose. Disculpa. Ella carraspeó y se enderezó en su asiento. Sabía que prefería a los hijos de Carla, pero no me di cuenta de que llegaría tan lejos. Mi padre la miró como si acabara de hablar en otro idioma. Oh, no empieces. Pero ella no había terminado. Guillermo tiene razón. No fue un chiste. Fue cruel. La mandíbula de Carla se abrió. Mamá. Ella suspiró y dijo lentamente, deberíamos irnos. Mi padre volvió a reír, pero fue una risa vacía. ¿Realmente estás de su lado? Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo tomó su bolso y evitó su mirada. Por primera vez en mi vida, mi padre se quedó sin palabras. Y eso fue solo el comienzo. No le di tiempo a mi padre para discutir. Ambos, salgan ahora. Mi madre no mostró resistencia. Le dio a Sofía una última mirada, casi arrepentida, antes de girarse y dirigirse a la puerta. En contraste, mi padre se quedó, mirando alrededor de la habitación como si esperara que alguien, cualquiera, lo apoyara. Cuando nadie respondió, su rostro se torció de odio. Eres una broma, Guillermo, gruñó. Una pequeña broma de una semana, dije, mi voz gélida. Él soltó una risa seca y negó con la cabeza. Bien, pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes sacarme de tu vida. Abrí la puerta para él sin decir una palabra. Mi madre salió primero. Él la siguió, pero justo antes de cruzar el umbral, se volvió una última vez para mirar a Carla. ¿Vienes? Carla dudó. Me miró a mí, luego a mi esposa. Luego miró a Sofía, que todavía sostenía el ridículo palo como si no supiera qué hacer con él. Luego suspiró y se levantó. Sí, voy. Por supuesto que sí. Tomó el brazo de su esposo y siguieron a mis padres afuera. La puerta se cerró detrás de ellos. Por unos segundos, nadie se movió. Los invitados estaban petrificados, esperando alguna señal sobre qué hacer. Sin embargo, no había nada que decir. No había nada que hacer. Sofía se derrumbó. Estalló en llanto y enterró su rostro en el estómago de Valeria. Valeria se arrodilló, susurrando suavemente y frotándole la espalda. Me agaché junto a ella, colocando una mano en el hombro de Sofía.
Cariño, hablé dulcemente, está bien. Ella sollozó. ¿Por qué me odia el abuelo? Valeria cerró los ojos y tomó una larga respiración. Apreté los puños y forcé mi voz a mantenerse tranquila. No te odia. Solo que no sabe cómo ser una buena persona. Ella sorbió por la nariz. Pero es amable con los hijos de Carla. Tragué el nudo en mi garganta. Lo sé, cariño, y no es justo, pero escúchame. Te amamos más que a nada. No lo necesitas para estar feliz. Se limpió la nariz contra su manga. Pero mi fiesta está arruinada. Esa parte dolió más porque tenía razón. El aire en la habitación era pesado. Nadie estaba riendo. Nadie estaba celebrando. Los invitados se movían incómodos, algunos inventando excusas rápidas para irse. La supuesta fiesta de cumpleaños perfecta se había convertido en un desastre. Valeria y yo hicimos lo mejor para aligerar el ambiente, pero el daño estaba hecho. Las velas ya se habían derretido. Los regalos parecían sin sentido. Sofía intentó sonreír. Trató de actuar como si todo estuviera bien, pero no lo estaba. Y fue entonces cuando tomé mi decisión. Esto no había terminado. No iba a dejar que mi padre se fuera pensando que había ganado. Él pensó que podía avergonzar a mi hija y salirse con la suya. No. Estaba a punto de hacer que se arrepintiera. ¿Quería jugar juegos crueles? Bien. Yo también jugaría, pero lo haría inteligentemente. La venganza estaba en camino y no lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. Mi padre siempre ha valorado el control. Construyó su vida alrededor de eso, manipulando a mi madre, a mi hermana, y lo más importante, intentando controlarme a mí. Pero por más que lo intentara, nunca pudo tomar el control de mi negocio. Empecé desde cero. Largas horas, sacrificios interminables, superando cada obstáculo. Cuando finalmente despegó, mi padre tuvo la audacia de atribuirse el crédito. Nunca invirtió un peso, nunca ofreció orientación, nunca levantó un dedo para ayudar. Sin embargo, una vez que creció y tuvo éxito, comenzó a actuar como si fuera un cofundador. Me presentaba a todos como si trabajara para él. Lo llamaba nuestro negocio, a pesar de que no estaba involucrado. Y lo peor de todo, lo dejé pasar durante años porque, en el fondo, creía que si lo hacía sentir importante, eventualmente me apreciaría. Fue un error. Después del cumpleaños de Sofía, dejé de postergar las cosas. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Sácalo por completo, respondí. Mi abogado guardó silencio por un segundo. ¿Estás seguro? Tu padre no está oficialmente nombrado en ningún lado, pero está funcionando como si. No es nada. Hazlo oficial. Y con eso, cerré la puerta sobre él para siempre. No lo notó al principio. Estaba demasiado ocupado haciendo pucheros, tal vez esperando que regresara con una disculpa. Pero cuando sus frecuentes llamadas a mi oficina no fueron contestadas y cuando su nombre fue borrado de todo lo que profesaba estar involucrado, finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal. Entonces llegó la tormenta. Llegó a mi oficina sin previo aviso y pasó junto a mi secretaria como si fuera el dueño del lugar. Guillermo, exclamó. ¿Qué demonios está pasando? Me recosté en mi silla, bastante relajado. No sé de qué estás hablando. Su rostro ya estaba rojo. Llamé al banco hoy y no me dan ninguna información. Contacté a tu junta directiva. De repente no soy bienvenido en sus reuniones. ¿Qué demonios estás tramando? Me encogí de hombros. Dijiste que no merecía tu respeto, así que ¿por qué deberías estar involucrado en mi negocio? Su mandíbula se apretó. Lo construí contigo. Reí. No. Yo lo construí. Tú solo quieres actuar como si lo hubieras hecho. ¿Eres un pequeño ingrato? Cuidado, advertí. Estás en mi edificio y no te debo nada. Por primera vez en su vida, mi padre parecía perdido. Podía verlo en sus ojos. Había pasado años fingiendo ser el rey. Caminaba con el pecho inflado. Hablaba de su empresa, su influencia, y de repente todo se había ido. No tenía nada. Y lo mejor de todo,
Se lo había hecho a sí mismo. Se acercó más, intentando recuperar el control. ¿De verdad crees que puedes simplemente sacarme? Ya lo hice. Su respiración era pesada. Me miró como si quisiera golpearme, gritarme, algo. No había nada que pudiera hacer. Sin ventaja, sin poder. Casi podía ver cómo su ego se desmoronaba. Te arrepentirás de esto, gritó finalmente, su voz temblando de ira. ¿Me necesitas? Sonreí. No, padre, nunca lo hice. Luego llamé a seguridad. Seguridad ni siquiera tuvo que tocarlo. En el momento en que presioné el botón en mi escritorio, 2 hombres altos y de hombros anchos entraron en mi oficina. Mi padre les echó un vistazo y entendió lo patético que debía parecer. Un hombre mayor teniendo un berrinche en un lugar donde no tenía autoridad. ¿Hablas en serio? Siseó. Incliné la cabeza. ¿Crees que puedes entrar aquí y hacer demandas? Esta no es tu casa. Este no es tu negocio. No tienes autoridad aquí y nunca la tuviste. Él bufó y negó con la cabeza, pero noté que sus manos se tensaron a sus lados. Se estaba desmoronando. Piensas que eres intocable, susurró más para sí mismo que para mí. Pero hijo, déjame recordarte que sigo siendo tu padre. No puedes borrarme solo porque tienes una crisis. Sonreí. Ya lo hice y créeme, papá, se siente maravilloso. El guardia dio un paso adelante y por un momento pensé que iba a contraatacar. Sus puños se apretaron, su pecho se hinchó como si estuviera preparándose para golpear. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y mi madre entró. No se suponía que estuviera allí. No había hablado con ella desde la fiesta y ciertamente no la había invitado. Pero allí estaba, parada en la puerta, mirando entre mi padre y yo con una expresión que no pude descifrar. Héctor, murmuró suavemente a mi padre. Ven conmigo. Su mirada se dirigió a la de ella. Su furia se transformó rápidamente en perplejidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella respiró hondo y me miró. Guillermo, podemos hablar a solas. Dudé, luego asentí a los guardias. Déjenos la habitación. Salieron y cerraron la puerta detrás de ellos. Ahora solo éramos los 3. Mamá, lo que sea que vayas a decir, comencé. Pero ella levantó la mano. Sé que estás enojado, dijo. Y no te culpo. Lo que hizo tu padre estuvo mal. Debí haberlo detenido hace mucho tiempo. La cabeza de mi padre se giró hacia ella. Bárbara, ¿qué demonios? Ella lo ignoró. Pero tienes que escucharme. Crucé los brazos. Adelante. Ella dudó. Luego mencionó algo que no esperaba. Quiero salir. Parpadeé. ¿Salir de qué? Ella tragó con fuerza. De esto. De la vida en la que he estado atrapada durante décadas. El rostro de mi padre perdió todo su color. ¿De qué estás hablando? Ella se volvió hacia él. Por primera vez en mi vida, noté piedad en sus ojos. Héctor, he pasado toda mi vida guardando silencio. Viéndote jugar a los favoritos. Viéndote menospreciar a Guillermo porque no puedes aceptar que es mejor que tú. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Ella se volvió hacia mí. Debí haberme ido hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Miedo de perder mi casa, mi seguridad, de tener que empezar de nuevo. Respiró hondo. Pero ya no tengo miedo. La miré, tratando de entender qué estaba diciendo. ¿Estás divorciándote de él?, pregunté lentamente. Ella asintió. Si me ayudas. Mi padre golpeó su puño contra el escritorio. ¿Estás perdiendo la cabeza? Ella se estremeció, pero no retrocedió. No, Héctor, creo que finalmente estoy cuerda. Él se volvió hacia mí, su rostro distorsionado por la ira. Esto es tu culpa, rugió. La estás envenenando contra mí. Me recosté en mi silla, con los brazos cruzados. No, padre. Todo lo hiciste tú solo. Por primera vez en su vida, mi padre parecía completamente impotente y era hermoso.
Mi padre estaba temblando. Su rostro, antes rojo de ira, se había desvanecido a un pálido enfermizo. Nos miró a mi madre y a mí como si no pudiera comprender qué estaba pasando. ¿Hablas en serio?, habló en voz baja. ¿Realmente me estás abandonando? Mi madre asintió, con las manos a los lados. Sí, Héctor, lo estoy. Su respiración era irregular. Estás cometiendo un error. ¿Crees que él te cuidará? ¿Crees que Guillermo te salvará? Soltó una risa amarga. Noticia de última hora, Bárbara. Si me dejas, no obtendrás nada. Incliné la cabeza. ¿Estás seguro de eso? Él bufó. ¿Qué demonios significa eso? Me incliné hacia adelante y tamborileé los dedos contra el escritorio. Nunca te has ocupado de las finanzas, papá. Nunca te molestaste. Mamá lo hizo. Tú solo dabas órdenes y asumías que tenías el control total. Su mirada se dirigió a ella. Bárbara. Ella me miró y luego a él. Entonces soltó la bomba. Ya hablé con los abogados. Todo está a mi nombre, incluyendo la mitad de la casa y la mitad de los fondos. Considerando cuánto he soportado todos estos años, voy por más. Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Sonreí. Oh, y como te gusta fingir que mi negocio era tu negocio, hice que mi equipo legal investigara un poco. Él se tensó. Resulta que sacaste préstamos a tu nombre asumiendo que los cubriría con fondos de la compañía. Su respiración se detuvo. ¿Qué pasa si los préstamos no se pagan?, continué. El banco no viene por mí. Viene por ti. Me miró, dándose cuenta de lo bajo que había caído. Estás mintiendo, murmuró. Me recosté y crucé los brazos. Averígualo por ti mismo. Se volvió hacia mi madre. Bárbara, no puedes hacerme esto. Ella lo miró y por primera vez en mi vida no vi miedo en sus ojos. Oh, sin dudarlo. Solo para aclarar, tú te lo hiciste a ti mismo, Héctor. Él retrocedió un paso, aferrándose al borde del escritorio como si lo necesitara para mantenerse en pie. Tú ingrata. Lo interrumpí. No, padre. Ese eres tú. Te dieron una familia y en lugar de aceptarnos, elegiste favoritos. Tuviste un hijo que construyó algo increíble y en lugar de estar orgulloso, intentaste tomar el crédito. Tuviste una esposa que estuvo a tu lado durante años. Y en lugar de apreciarla, la trataste como si fuera desechable. Negué con la cabeza. Has perdido todo, papá. Y solo tienes a ti mismo para culpar. La habitación quedó en silencio. Por primera vez, mi padre no dijo nada. Sin insultos. Sin manipulación. No había forma de darle la vuelta a la situación a su favor. Realmente había perdido. Un timbre de mi teléfono interrumpió el silencio. Miré la pantalla y vi un mensaje de Valeria. Sofía se siente mejor. La llevamos a tomar helado. Está sonriendo otra vez. Suspiré y el estrés abandonó mi cuerpo. Eso era todo lo que importaba. Sofía estaba feliz. Segura. El veneno de mi padre me dejó ileso. Lo miré de nuevo. Deberías irte. Me miró, sus ojos llenos de algo que no pude identificar del todo. Tal vez tristeza, desprecio o la realización de que se había quedado sin personas para controlar. Se dio la vuelta y se fue. Mi madre se quedó un momento más, mirándome con gratitud. Gracias, respondió en voz baja. ¿Por qué? Por recordarme que todavía tengo una opción. Luego ella también se fue. Mi padre de repente estuvo ausente de mi vida. No voy a mentir y decir que no se sintió bien. Sí se sintió. Se sintió correcto. No busqué venganza solo por el gusto de hacerlo. Hice esto para proteger a mi hija, para asegurarme de que nunca se sintiera inferior, de que nunca tuviera que pasar otro cumpleaños sintiéndose no deseada. Y mientras salía de mi lugar de trabajo para volver a casa con mi familia, supe una cosa con certeza. Mi padre nunca nos volvería a hacer daño. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito,
Por favor hazlo y toca la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que están ocurriendo a nuestro alrededor.